la palabra de Dios. La semana pasada me dijeron que estuvo bien buena la palabra, ¿cierto o no? Por ahí me contó un pajarito que estuvo bien buena. A ver, ¿quién me puede decir de qué les hablaron la semana pasada? Amén, dice. ¿De qué hablaron la semana pasada? A ver. Estar apasionados por ganar almas. Apasionados, la urgencia, la necesidad que hay por ganar almas para Cristo, porque en este mes estamos hablando sobre, ¿me puedes poner la imagen, por favor, de multimedia? La imagen de cosechadores, la que habías puesto, la serie del mes de junio. ¿No la otra? Arriba, esta. Serie de junio, tiempo de cosecha. ¿Se acuerdan que el mes pasado estuvimos hablando sobre la gran comisión? ¿Sí? Que es ir y hacer discípulos. Y en este mes estamos hablando sobre tiempo de cosecha. Y la pastora Telma la semana pasada les hablaba sobre la necesidad, la urgencia que hay, ¿cierto? Para hablar y compartir de Cristo, que debe de estar en nosotros esa urgencia, esa necesidad. Y hoy vamos a hablar sobre cosechadores de reino, ¿sí? ¿Me pones la imagen, por favor? Cosechadores de reino. Y vamos a hablar porque usted es un cosechador de reino. ¿Cuánto lo creen? Dígale a su hermano que está al lado, dígale, tú eres un cosechador de reino. Dígale. Pero que se oiga fuerte, dígale, tú eres un cosechador de reino. Porque nosotros sabemos del hombre que, por ejemplo, el hombre que tiene sus tierras y que prepara la tierra para sembrar la semilla y se espera el tiempo de la cosecha para recoger el fruto de sus trabajos, ¿cierto? Y pasan muchas cosas antes de que ese fruto crezca, ¿verdad? A veces vienen plagas, a veces vienen, por ejemplo, se queman. A veces se quema la parcela, bueno, la siembra. A veces vienen las lluvias tan intensas que se pierde gran cosa de la cosecha. Pero cuando el sembrador logra llegar al término su cosecha, está feliz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? No nada más es, ya tengo la cosecha. Ahora hay que venderla, ¿verdad? Hay que empezar a repartirla. Y usted, Dios ha puesto una semilla en usted, en su corazón. Y esa semilla a lo mejor ha pasado por muchas pruebas. A lo mejor esa semilla de cuando a ti te hablaron de Cristo ha pasado por dolor, ha pasado por tristeza, ha pasado por angustia, ha pasado por momentos felices, donde salió el sol, donde fuiste alegre, donde tuviste muchas bendiciones. A mí algo que me marcó en mi corazón estos días en ese retiro que tuve fue unos jóvenes que cantaron, unos jóvenes yo creo que de 25 años a lo mucho, una canción que dice, vale la pena por Jesús, vale la pena. Y cuando yo escuché esa canción dije, es cierto, todo lo que he vivido, lo vale la pena ganar mi vida para Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vale la pena? No importa lo que usted haya pasado, ha valido la pena. Porque hasta hoy Dios nos ha sostenido. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo antes no le conocí, pero ahora le conoces. Y todo lo que viviste ha valido la pena porque te trajo al día de hoy, donde estás tomado, sentado, aprendiendo de Jesús. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Estamos viviendo un tiempo de cosecha. Este es un tiempo de cosecha, pero Dios no busca espectadores de milagros, busca cosechadores de reino. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere que usted solamente vea la cosecha. Dios quiere que usted sea un cosechador. ¿Qué quiere Dios que usted sea? Un cosechador, no solamente un espectador, personas que aman tanto a Jesús que están dispuestos a ganar almas, a consolidarlos, a discipularlos, a enviarlos con un propósito. Yo me acuerdo que cuando recién empezamos la iglesia y me acuerdo que vinieron los apóstoles de Chile, unos apóstoles que amamos con todo el corazón y que algunos de ustedes conocen, el apóstol Carlos, el apóstol Eva. Me acuerdo
que cuando el apóstol Eva vino y me dijo, no, mira Raquel, tú vas a empezar a compartir de Dios, yo decía en mi mente, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a compartir de Jesús? Y si me preguntan algo que yo no sepa, yo todavía ni compartía, pero ya estaba pensando en lo que me iban a preguntar y ni me habían preguntado nada, ¿verdad? Y yo decía, ¿y si me preguntan esto, qué voy a decir? Y si me preguntan esto otro, ¿qué voy a contestar? No sé cómo voy a hablar de Cristo. Y a lo mejor te pasa a ti eso. Cuando tú escuchas en la iglesia que dicen, es que tenemos que compartir de Dios, es que tenemos que hablar de Dios, es que tienes que ganar almas para Cristo, uno empieza a pensar, híjole, no, es que eso está bien difícil, está bien complicado. No sé cómo le voy a hacer, cómo les voy a hablar. Y muchas veces a mí me ha tocado personas que cuando les digo, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Me dicen, no, ahorita no. No, ahorita no estoy, después. Yo en mi Raquel natural, así, el humano, ¿cómo que después? Como que si sabes cuánto tiempo vas a vivir, me dan ganas de decir, ¿verdad? Pero no puedo decir eso, ¿verdad? Entonces yo digo, está bien, así. Pero en mi mente digo, esta no sabe, o sea, se lo está perdiendo, ¿sí? Entonces, usted debe de ir y dar ese paso de fe. Imagínese que el que siembra, hablando del hombre que siembra real, así, literal, la semilla, imagínese que se pusiera a pensar, no, ¿y si se muere? No, ¿y si no nace nada? No, ¿y si la tierra no sirve? Nunca sembraría nada. Él siembra con fe creyendo que va a cosechar, ¿cierto o no? Usted tiene que sembrar con fe creyendo que va a cosechar. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer que va a cosechar. Sembrar por fe creyendo que usted va a cosechar. Porque si usted dice, no, ya que tengan los estudios, hermano, los estudios son importantes, son necesarios. Pero hasta que uno hace es cuando uno aprende. Yo soy maestra, yo tengo alumnos excelentes, pero hasta que ese alumno excelente no haga, no va a aprender. Porque él sabe la teoría, pero le falta la práctica. Y hay personas que conocen la práctica, les falta la teoría, así mismo en la iglesia, ¿eh? Hay personas que tienen la teoría en la iglesia, pero les falta la práctica. Personas que han leído mucho la Biblia, pero no han ganado uno solo para Cristo. Porque tienen mucha teoría, pero les falta la práctica. Y hay personas que nunca han estudiado a profundidad, pero han ganado a muchos. Pero si supieran más teoría, ganarían más. Si quitaran la venda de sus ojos y abrieran su panorama a lo que Dios quiere, harían mucho más, mucho mayor. Pero ¿sabe qué? Dios necesita que usted tenga un corazón dispuesto y enseñable. ¿Qué necesita? ¿Un corazón qué? Dispuesto y enseñable. Porque mire, a veces, no voy a decir aquí no pasa, pero me ha pasado con algunas personas que cuando yo le quiero enseñar, no me dejan ni hablar. O sea, yo quiero enseñarle algo y hablan, y no me dejan enseñarle. Usted necesita tener un corazón enseñable. Yo he tenido que aprender a ser un corazón enseñable. Yo tuve que aprender. Yo crecí en la iglesia, pero no sabía muchas cosas de la iglesia. Y usted tiene que entender que la salvación es individual. ¿Cómo es la salvación? Individual. Fíjense, cuando yo estaba allá en el Congreso, hubo un momento en que hablaron al frente. Y yo no sé si usted conoce quién es Benny Hinn. ¿Alguien ha oído hablar de Benny Hinn? Sí. Levante la mano, ¿quién sabe quién es Benny Hinn? Okay. Amén. Ok, Benny Hinn fue un hombre de Dios poderoso. Bueno, es, porque todavía está vivo. Es un hombre de Dios poderoso que él escribió un libro muy famoso, un libro que si usted nunca lo ha leído, le invito a que lo lea, que lo busque. Es un libro que se escribió creo que en 1900 y algo, como en los 80s, yo creo, o 90, ¿verdad? Como en los 90, lo escribió cuando él era joven, él ahorita yo creo que tiene 70 y algo. Se llama Buenos Días Espíritu Santo, ese libro. Es un libro donde él habla
de su relación con el Espíritu Santo. Y en este congreso le preguntaban, porque él estuvo ahí, él ha hecho campañas en África donde mucha gente es sanada, millones, ¿eh? Él es de que nada más le hace así, ya, tócalos, y hace así y todos se caen, sin tocarlos, ¿sí? Y en ese libro, él le preguntaron en este congreso, Pastor Benny Hinn, si usted le pudiera agregar un capítulo más a su libro de Buenos Días, Espíritu Santo, que muchos pastores lo han leído, mucha gente cristiana ha leído ese libro. Fue un libro que fue muy vendido y es un libro que yo leí y es muy bueno, hermano. Y él dijo, cuando yo escribí ese libro, escribí sobre mi experiencia con el Espíritu Santo. Pero si yo pudiera agregarle un capítulo a ese libro, hablaría del amor del Espíritu Santo. Imagínense. Entonces, todo esto, cuando estábamos ahí, yo me acuerdo que yo le dije al pastor, porque el pastor veía muchos videos desde que éramos novios, de él, le gustaban. Y entonces yo le dije, pasa tú, porque dijeron, pasaron todos al frente y imagínense, 12,000 personas. O sea, nunca llegamos al frente, hermanos. Estuvimos como 5 personas antes del frente. Nunca llegué al frente. Y fue una sola vez que estuve así. De ahí tuve como 100 atrás, muy atrás. Pero me acuerdo que yo le dije, ve tú, porque yo dije, pues él que le gusta, que él vaya, ¿no? Entonces, él se pasó con Caleb y yo me quedé con Mateo en la silla. Pero yo sentí que se iba a poner bueno. Entonces yo dije, voy a pasarme. Y cuando yo pasé, todo el mundo se estaba yendo por este pasillo y vi que aquel del fondo estaba solo. Y yo me fui por allá. Bueno, yo quedé más adelante que ellos, que se fueron primero. Y cuando estaba ahí, Dios me dijo, porque yo volteé a ver dónde estaban ellos. Dije, voy a ver dónde quedaron. Y cuando yo volteé, Dios me dijo, la salvación es individual. Eso me dijo Dios. Yo estaba preocupada porque ellos recibieran y Dios me dijo, la que tiene que recibir eres tú. Y en ese momento fue cuando pasó lo del oro y lo de las piedras. Porque después de él pasó Cash Luna. ¿A qué voy con esto que te estoy diciendo? Hermano, usted tiene que estar tan apasionado, pero entender que la salvación es personal. ¿Cómo es la salvación? Personal. Uno va a orar por su familia. Uno no va a ser egoísta. Eso no quiere decir que, tú no me importas. No. Estoy diciendo que a veces nos afanamos tanto por el otro que nos olvidamos de relacionarnos nosotros. A veces estamos tan preocupados porque el esposo, el hijo, la hija, la familia reciba de Cristo que me olvidé de tener una relación yo personal con Cristo. ¿Cierto o no? Oramos por todos menos por nosotros. Pedimos por muchas cosas, pero no decimos, Señor, yo quiero conocerte a ti cara a cara. Porque mire, cuando usted tenga ese relacionamiento cercano con Dios, sin estar en la prédica, a veces los esposos estamos en la prédica y dicen, te hablan. Ya se va el hombre del lado así que la señora le dio el colazo. O el hermano, el amigo que tienes al lado, así, esa va para ti. Pero no, hermano, es para ti. Debemos de buscar relacionarnos con Jesús, porque la relación es personal, pero hay un peso por la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Hay un peso por la gloria de Dios. Si yo quiero la gloria de Dios, préstame esa botella de agua, por favor. Imaginémonos que esta es la gloria de Dios, obvio no es, ¿verdad? Y yo tengo que tenerla así. ¿Ustedes creen que yo podría tener mi mano así por 3 meses? Hay un peso en la gloria, ¿cierto? O sea que cargarla, tenerla, recibirla, me va a costar. Díganle al de al lado, me va a costar. Pero a veces queremos recibir la gloria, pero no queremos pagar el precio. Y algo que también yo recibí, quiero compartirte, es que porque nos amó, pero Dios, para llegar a la cruz,
Antes de llegar a la cruz, Él tuvo que pagar un precio. Y no nada más fueron los golpes. En la tradición judía, el cordero que era sacrificado tenía que ser perfecto. ¿Cómo tenía que ser? Entonces Dios tenía que ser ¿cómo? Perfecto. En su cuerpo, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de caminar, en la forma en la que se conducía. Dios tenía que ser perfecto porque Él se iba a presentar como cordero. No podía llegar con amargura en su corazón, con dolor, con tristeza. Él pagó un precio. El llamado que Dios te ha dado a ti, hermano, tiene un precio, pero vale cada centavo. Otra experiencia que yo tuve ahí fue que hubo un pastor, un profeta que se llama Hernán Acosta. Ese profeta es tremendísimo. Si usted puede ver videos, yo he visto videos de él, nunca había estado en un evento donde él estuviera. Y él fluye en la profecía así muchísimo, muchísimo. Entonces Caleb y yo nos fuimos, porque ponen un cordoncito, ahí como una zona VIP, entonces ahí no puedes pasar. Entonces nos pusimos en el límite y yo pude ver cómo el hombre estaba profetizando y cómo Dios lo estaba usando. Pero cuando él estaba orando y profetizándole, porque él camina así entre los pasillos, se va, se mete entre las sillas y empieza a darle palabra a quien Dios le da, me tocó que había una familia que estaban tomados de la mano y estaban llorando. Y yo no sabía, pues entre tanta gente no entendía por qué estaban llorando. Yo pensé en un inicio que era porque Dios los estaba tocando. Pero después yo puse atención en uno de los jóvenes y era un niño que tenía una enfermedad. Parecía como un síndrome de Down o un retraso o algo. No lo quise ver así para no verme mal, pero tenía algo. Entonces, ellos, a los servidores que estaban para bloquear el acceso, llorando, les decían, por favor, déjenos pasar para que el hombre de Dios ore por mi hijo, dijo la mamá. Y el servidor le dijo, no. Yo me quedé, hermano, yo me sentí mal, yo ya quería hablar, me salió mi espíritu, Robin Hood. Pero yo mientras vi eso dije, pobre servidor, porque él está siguiendo una orden, que es no puede dejar pasar a nadie. No es que él no quiera. Si él deja pasar a uno, tendría que dejar pasar a todos. Y eran miles de personas las que querían pasar. Esa es una. Y dos, yo lo vi desde otra perspectiva. Dije, Señor Jesús, yo no quisiera ser Hernán Acosta, donde haya gente que esté pidiendo para que llore por ellos y yo ni me dé cuenta y se vayan a su casa pensando que yo no oré por ellos. Y yo le iba a decir a la familia, no se preocupe, si Dios va a hacer el milagro, no necesita que el hombre ore. Dios lo va a hacer donde usted esté. Pero no dije, porque pues no les conozco, no sé qué me podían contestar, era algo que no me correspondía a mí. Entonces no quise como así meterme en una situación que no me correspondía. Pero Dios, cuando yo dije eso, Dios me dijo, hay un precio que hay que pagar por tener la gloria. Y yo sé que muchos de aquí queremos la bendición. Pero para recibir la bendición, hermano, hay que soltar la carne. Para recibir la bendición tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Mire, yo cuando era joven, yo era bien imprudente. Bien imprudente. Yo lo que pensaba lo decía. Si me decían, no te puedes sentar ahí, ¿por qué no? ¿Tú quién eres para decirme que no me puedo sentar ahí? Si yo lo pensaba, lo decía. Yo aprendí que yo tenía que ser prudente, que no puedo decir lo que pienso siempre, porque mire, si aún así trato de ser prudente y aún así meto la pata, imagínense si no tratara. Mi cara tiene filtro. La otra vez iba en el carro y se nos cayó un agua
a Caleb y a mí, era un agua que estaba ya de días, de limón, entonces olía feo. Entonces yo en automático, yo tengo mi cara de asco, o sea, así de, no. Y yo iba manejando, y yo me imagino que iba con mi cara de asco. Bueno, al día siguiente en la escuela, un alumno me dijo, maestra, la vi el otro día y traía una cara. O sea, imagínense. O sea, la gente ni sabe, o sea, era de asco, no era de enojo. Pero a lo que voy con esto, hermano, es que hay muchos ojos siempre viéndote. Y cuando tú eres hijo de Dios, hay más. O sea, están así, mira, venga. Uno piensa que no, pero sí. Uno piensa, Gaby ha de pensar, a mí nadie me ve, nadie me hace caso. Venga, Magalifa. Y Gaby anda por el mundo pensando que nadie la fuma, ¿verdad? Que nadie la ve. ¿Ven? La vamos a ver fijamente. Ponte café. Y vas a caminar y todo el tiempo la vamos a ver. Camina para allá. Así la gente. Así, siéntese a su lugar. Así es. Usted no me diga que a mí nunca me ha visto. Claro que me ven. Yo sé que me ve. Yo sé que me ve y dice, ya se enojó, trae cara de que está enferma, trae cara de que todos me ven. Yo lo sé. No tengo problema en eso. Lo que quiero es que entienda que también a usted lo ven. Yo he tenido que dejar de subir cosas en redes sociales. Porque aprendí que cuando subía muchas cosas en redes sociales, cosas malas pasaban. Porque la gente no puede ver a la gente feliz. Por eso cuando te dicen, fíjate quién son tus amigos, no se los decimos porque no queramos que tenga amigos. Se lo digo porque no quiero que te vaya mal. Fíjate con quién te juntas. ¿Sí han oído ese dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres? Es completamente cierto. Es completamente cierto. Porque dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, ya me fui para otro lado, pastor, porque no he leído ni el primer párrafo de mi predica, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me siento con Carolina a hablar mal de alguien que ella no conoce, ejemplo que exista Kimberly, y yo empiezo a hablarle mal a Carolina de Kimberly, Carolina empieza a tener una mala interpretación de Kimberly sin conocerla. Tú no puedes juzgar a las personas sin conocerlas. ¿Sí? Pero hay un precio que como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a pagar por servir. Amén. La palabra de Dios, vamos a ir a Salmo 63:1. Dice, Dios, bueno, yo lo voy a leer. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero quiero que nos quedemos hasta mi carne te anhela. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne, ¿qué? Te anhela. Lo primero que hace un bebé al nacer, ¿qué es? Aparte de llorar, ¿qué es lo primero que busca el niño? Alimento, la chichira, ¿cierto? Lo primero que hace un bebé al nacer es buscar alimento. Cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que hace? Deja de comer, ¿cierto? Se te va el apetito, ¿sí o no? Cuando tenemos hambre de Dios, estamos sanos. Cuando usted se levanta y quiere leer la Biblia, usted está sano espiritualmente. Cuando usted ora sin que nadie le diga, usted está sano espiritualmente. ¿Sí?
Pero cuando ya no tenemos hambre de Dios, de su presencia, debemos de preocuparnos, porque estamos enfermos espiritualmente. Cuando usted dice, ¿para qué leo? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? Hermano, ya lo había predicado, está en terapia intensiva usted. Está mal, ya necesita respirador, no está funcionando. Necesita de Dios. Pero si usted tiene hambre de Dios, usted esté contento aún en medio de la prueba, porque significa que su espíritu anhela de Jesús. Amén. Hoy vivimos tiempos donde muchos buscan las bendiciones, los milagros, las señales, pero pocos buscan al Dios de las señales. A veces nos dejamos sorprender por el hombre de Dios que da la palabra y eso es maravilloso. A veces nos afanamos por el hombre que Dios usa para hacer sanidades y eso es maravilloso, pero nos olvidamos de buscar al Dios que le dio los milagros y las señales a ese hombre o a esa mujer. Lo más importante es buscar a Dios. Dice la palabra, busca mi reino y mi justicia y todo vendrá por añadidura. Y vamos con el punto número 1, dice, todo cosechador debe tener hambre de Dios. Y ya. Todo cosechador debe, la primera imagen, hijo. Todo cosechador debe de tener hambre de Dios. Repita conmigo, todo cosechador debe tener hambre de Dios. Si usted no predica de Dios, es porque usted no tiene hambre de Dios. Porque el que está llenándose, ¿usted qué pasa cuando usted va a un buen lugar? Ayer Bonnie me mandó un mensaje y me dijo, no sé si has venido a este lugar, está padrísimo, ahí para jugar, charara, y me recomendó un restaurante, porque le gustó. Cuando usted lee la Biblia y algo toca su corazón, usted va a querer compartirlo. Pero si usted no lee su Biblia, no tiene nada que compartir. No es que no sé qué compartir. Cuando alguien le diga, no sé qué compartir, usted ya va a saber, no lee la Biblia. No es cierto. No lee la Biblia, porque el que tiene algo para compartir es porque está leyendo la palabra. Así es simple. Te levantas y dices, wow, este versículo está enorme, está precioso, está fenomenal. Y entonces tú le dices a alguien, fíjate que se acerca contigo y te dice algo y tú le dices, fíjate que hoy leí esto. Hoy leí que no te preocupes porque si buscas a Dios, Dios te lo va a dar todo. ¿Sí? Todo cosechador debe tener hambre de Dios. Si usted quiere ser un cosechador del reino es el que cosecha almas para Cristo. Y yo le decía al pastor, nada más que no tuve el chance, pero hubo otros 2 hombres de Dios en la tierra. Uno que se llamó Billy Graham. ¿Alguien ha oído hablar de Billy Graham? ¿Sí? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha oído hablar de Billy Graham? ¿Ok? ¿Y quién ha oído hablar de Kathryn Kuhlman? Ok, muy bien. Billy Graham fue un evangelista. Fue un evangelista de millones de personas. Y su mensaje era básico. No crean que yo a mí me encanta, la verdad, escuchar prédicas donde me rompen la cabeza, donde digo, no había entendido eso. Pero Billy Graham no predicaba así. Billy Graham tomaba Juan 3:16 y evangelizaba a más de 1 millón de personas. Juan 3:16, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque era un cosechador con hambre de Dios. Y él dijo, cuando yo me vaya de esta tierra, la mayor cantidad de gente, de almas, va a estar conmigo en el cielo. Y yo estoy segura que cuando Billy Graham llegó al cielo, había un montón de gente, y sigue llegando gente, que conoció a Cristo a través de él. Y todavía, amén. Kathryn Kuhlman fue una mujer que conoció del Espíritu Santo y obraba en sanidades. En Estados Unidos había lugares
de donde ella se presentaba, donde la gente llegaba desde un día anterior. Imagínense que aquí yo abro hoy a las 5, pero la gente hubiera llegado a las 5 de la tarde de ayer para entrar a la iglesia. Imagínense. Así era con la Catering Coleman. El servicio era a las 10 de la mañana, póngale, y la gente llegaba desde la noche a apartar lugar, dormir afuera de la iglesia para poder entrar, para ver la visitación del Espíritu Santo y cómo Dios lo usaba. Imagínense eso. Pero que era una cosechadora con hambre de Dios. Una cosechadora, que está aprendiendo el día. Una cosechadora con hambre de Dios. Entonces, ¿usted qué tiene que ser? ¿Un cosechador con qué? Con hambre de Dios, hermano, hambre de Dios, ¿sí? No podemos discipular a otros si nosotros primero no somos discipulados. No podemos enviar a otros si hemos dejado de seguir la voz del Espíritu Santo. La pregunta no es cuánto sabemos de la Biblia. La pregunta es, ¿tienes hambre de Dios? A ver, ve al de al lado, a ver si todavía tiene hambre de Dios o le falta para darle un zape. Siguiente, no te distraigas con las señales. Enamórate del que las hace. No te distraigas, hermano, con las señales, son padrísimas. Pero enamórate del que hace esas señales. ¿Sí? Jesús multiplicó los panes, sanó enfermos, resucitó muertos, pero cuando les preguntaban a las personas quién era Jesús, la mayoría conocía sus milagros, pero no sabía quién era Dios. Decían, es un hijo de un carpintero. Sabían de los milagros, pero no sabían del que lo hace. Tú debes sí, son importantes las señales, son maravillosas, a mí me encantan, pero me debo de enamorar del que las da. Amén. No se trata de personas, no se trata de llenar una iglesia, se trata de llenar el reino de Dios. Amén. Número 3, Eliseo no pidió un milagro, y aquí te voy a contar una historia de Eliseo. Dice, Eliseo no pidió un milagro, pidió una ¿qué? Doble porción. ¿Qué pidió? La Biblia dice que Eliseo, viene en Segunda de Reyes esa historia, usted la puede leer en su casa, Segunda de Reyes 2, dice que Eliseo era un aprendiz de Elías, y que a donde iba Elías, ahí iba Eliseo pegadito a ella. Mira, ven Elías, movida como bandida, Yo soy Elías, tú eres Eliseo. ¿Quieres la doble porción? Tienes que seguirme, ¿ok? Entonces yo soy Elías, entonces dice que Elías iba caminando, amiga, iba caminando y Eliseo iba siempre con él a donde sea que Elías iba, Eliseo estaba. Y dice que llegaron al Jordán y que pasaron Jericó y así. Yo creo que nunca le ha pasado, a mí me chocaba cuando yo era mamá, tú sígueme, y mis hijos me seguían, me sentía mamá y los pollitos, ¿sí o no? Y yo creo que Elías se hartaba, entonces le dijo, ya pues dime, ¿qué quieres? Y Elías le decía, nada, y ya para de seguirme, le decía Elías. Y Eliseo lo seguía siguiendo, lo seguía siguiendo. Y dice que llegaron al Jordán y había 50 profetas y le dijeron a Eliseo, hey, ¿tú no sabes que hoy se va a morir tu Señor? Y Eliseo les dijo, cállate. Les dijo, cállate. Y entonces dice que cuando estaba ahí, Eliseo le dijo, bueno, pues, ¿qué quieres? Dime, doble porción. Doble porción. Pero no le pidió una doble porción de Dios. Eliseo le pidió una doble porción de lo que Elías tenía. ¿Sí? Y fíjense lo que le dijo Elías a Eliseo. Le dijo, si tú me ves cuando yo me vaya y no me pierdes de vista. Pero, bueno, espérenme, tiempo. Antes de eso, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. A ver, repita conmigo, cosa difícil has pedido. ¿Usted cree que para Dios era difícil darle doble porción a Eliseo? No. Pero Eliseo le dijo, si me ves cuando yo me vaya,
lo vas a tener. Entonces vaya a su lugar, señorita, muchas gracias. Entonces dice que Eliseo, y nadie se imaginaba que iban a venir unos carros de fuego, así, y iban a arrebatar a Elías, esfumarse así, ¿no? Como un chasquido. Imagínense la escena, imagínense que aquí vinieran los carros de fuego, así, con los caballos. Dice que había un torbellino, y dice que Elías fue arrebatado. Todos estaríamos así, ¿sí o no? Todos estarían viendo los caballos del fuego, todo. Pero Eliseo le dieron una instrucción. No tenía que perder de vista a quién. Entonces yo me imagino al Eliseo en medio de los caballos, del fuego, del torbellino, así, atento por dónde se iba el Elías. Y dice que el manto cayó y Eliseo lo tomó. Muchas veces nos perdemos en los milagros y nos olvidamos del objetivo. ¿Quién es mi meta a seguir? Es Jesucristo. Yo puedo anhelar ser como Cash Luna, yo puedo anhelar ser como Hernán Acosta, yo puedo anhelar ser como Elías, como Eliseo, como Ruth, como Esther, pero mi modelo a seguir, ¿quién debe ser? Jesucristo. Entonces dice, Eliseo no pidió un milagro, pidió una doble porción. Y cuando Elías se fue, Eliseo la tuvo, ¿cierto? Eliseo caminó cerca de Elías. Y cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió una doble porción del Espíritu que había en su mentor. No pidió fama, no pidió posesión, no pidió reconocimiento. Pidió la capacidad para continuar con la obra. Que lo que Elías había hecho no quedara ahí. Amén. La cosecha del reino necesita obreros llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesita? Obreros llenos del Espíritu Santo, hermano. Usted se tiene que llenar del Espíritu Santo. Llénese, embriáguese, enamórese del Espíritu Santo. Anhele su presencia por sobre todas las cosas. Amén. No de admiradores, no de espectadores. Usted anhele el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Siguiente dice, el reino necesita 4 cosas. El reino necesita ganar, necesita consolidar, necesita discipular y necesita enviar. Y eso viene en Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, ahí está ganando, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está consolidando y discipulando. Y cuando dice, ir por todo el mundo, ahí los está mandando. Amén. Cada alma importa, hermano. Así, mire, yo mal, tache, horrible, así, antes. Cuando yo estaba joven, yo a veces decía, ya, pues hoy sí voy a predicar. Hoy sí voy a hablar de Cristo. Voy a tomar la palabra que me dijeron y voy a compartir de Dios. Y estaba en mi escuela y veía a mis compañeros y yo decía, no, ella no creo que necesite de Dios. Y no, ni me va a hacer caso. No, me cae muy mal, no le hablo. No, me da mucha pena, bien grosero. Ella tiene cara de que sí me voy. Yo decidí a quién. ¿Yo quién soy? Y no se ríe ni se burla de mí porque usted es igualito. ¿Cuántos no les ha compartido? Y ha dicho luego, y el luego nunca llegó. ¿Cierto o no? ¿Sí? Se ríe porque comparte la pena, ya sé. ¿Verdad? Yo así lo hacía, de verdad. Y ahora no. Ahora trato de que si se me pone alguien y no me duermo en mis laureles, porque a veces me duermo, la verdad, trato de compartir de Cristo.
Amén. Entonces, dentro de que usted pueda, comparta. No sé compartir, regale una tarjetita. Ah, mira, te comparto este versículo. Si lo leo o no lo lee, ¿a usted qué le importa? Usted ya sembró la palabra. A veces queremos que nos hagan fiesta. ¡Ay, sí, gracias! No, no siempre va a ser así, hermano. A mí hasta me han aventado agua por predicar de Dios, así, con una cubeta, así. No crea que, no, así, un bote, así, vámonos. Y me bañaron por compartir de Cristo. Y ha habido hombres que los han matado por compartir de Jesús. Pero no les importó. Porque estaban tan llenos del Espíritu Santo y tenían tanta hambre de Dios que lo que más anhelaban y de lo que estaban enamorados era de Dios, que no les importó perder su vida por compartir de Cristo. Y así tenemos que ser nosotros. No olvides de quién te enamoraste, hermano. Diga, no olvides de quién te enamoraste. Yo me enamoré de Jesús. Enamórate de Dios. Anhela su presencia. Anhélalo por sobre todas las cosas. Yo cuando escuchaba en la reunión ahorita de jóvenes a Rachel, que les estaba compartiendo mi tocaya Raquel, sobre su testimonio de ella, me acordé del mío, porque yo era igual. Yo tenía perfectamente visualizado mi futuro. Y en mi futuro no estaba Cristo, aunque yo era cristiana. Yo quería trabajar en la gran empresa, viajar por el mundo. Eso pensaba mi yo en la juventud. ¿Y qué creen? Que Dios dijo, qué bonito se ve como piensas, pero yo tengo algo diferente. Y fue totalmente diferente. No estoy en la gran empresa, ¿sí? No viajé por todo el mundo y las veces que he viajado ha sido por Jesús. Eso es la realidad. He viajado a otros lugares y Dios me ha dado la oportunidad, no a tantos, pero salir fuera de mi país, pero las veces que he salido es por Jesús, no por mí. ¿Sí? No olvides de quién te enamoraste. La palabra de Dios dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? No olvides que no te enamores de la bendición, enamórate del que da la bendición. Amén. No te enamores del que oró por ti y te sanaste, enamórate del Dios que sirve a esa persona que oró por ti y que sanó tu vida. Amén. Estamos en tiempos de cosecha. Dios está llamando a su iglesia a levantarse como cosechadores del reino. ¿Cosechadores del qué? Del reino. Personas que tengan hambre de su presencia, que no se distraigan con las señales, que amen más a Cristo, que ganen almas, que las consoliden, que las discipulen y que las envíen. Porque la mayor cosecha, hermano, no es llenar un templo. La mayor cosecha es llenar el reino de los cielos. Amén. Yo le pido que se ponga de pie en su lugar. Y vamos a orar a Dios. Y yo quiero que usted se enamore de Dios. Que se enamore del Espíritu Santo.